salmo es anónimo, no sabemos su autor y por lo tanto es prácticamente imposible saber el contexto histórico en el que fue escrito. De todas formas, al haberlo leído ahorita, vimos que contiene el deber por excelencia que tenemos todos aquellos que hemos sido creados a imagen de Dios. Todos los seres humanos han sido creados a imagen de Dios y tienen un deber y un propósito de su existencia, y es glorificar a Dios y disfrutar de su presencia toda la vida. Esa es prácticamente su razón de vivir. Pues este capítulo nos enseña con un lenguaje muy sencillo acerca de unirnos al culto de nuestro Dios, no solo de manera externa, físicamente presencial, incluso no solamente sobrios, sino también con una actitud genuina de alegría y con santa expectativa. Eso es lo que nos enseña este capítulo. Ya pues hemos terminado los salmos de la realeza. ¿Se acuerdan los que hemos visto antecito cuando se hablaba de Jehová Rey y todas las implicaciones incluso escatológicas que había? En esta oportunidad, algunos ven que el Salmo 100 es como la conclusión de los salmos de la realeza. Que ese salmo esté ubicado acá precisamente es como si fuera una doxología, como una especie de alabanza final a este rey que reina. En la Biblia de las Américas, en el titulillo, por ejemplo, nuestra Biblia Reina Valera dice simplemente Salmo, pero otras versiones como la de las Américas dice Salmo de Acción de Gracias. Entonces creo que ese es un titulillo que pues encierra muy bien la razón de ser de este capítulo. Vamos a estar estudiándolo en 2 puntos. El primer punto, invitación al culto, versículos 1, 2 y 4. Y segundo punto, base para la alabanza, versículos 3 y 5. Como siempre, terminaremos con algunas aplicaciones. ¿Listos? Comencemos. Primer punto, invitación al culto. Dice: canten alegres a Dios, versículo 2, sirvan a Yahvé con alegría. Versículo 4, entren por sus puertas con acción de gracias. 3 imperativos principales aparecen en este salmo. ¿A quiénes está dirigido? ¿Qué dice el versículo 1? Habitantes de toda la tierra. 3 imperativos dirigidos a todos los habitantes del mundo. ¿Cuáles son? Primero, cantar. Cantar. ¿Sí? Dice en la Biblia de las Américas, aclamen con júbilo. Segundo, servir. Sirvan a Dios. Y tercero, vengan al templo. ¿Sí? Entren por sus puertas, vengan a su presencia. Es lo mismo, son maneras de referirse a ir al templo como tal. Este salmo se caracteriza también por ser litúrgico. Es un salmo que se escribe y se celebra en el contexto de un culto en el templo de Jerusalén. Entonces, dense cuenta, las 3 invitaciones son: vengan, habitantes de toda la tierra, a cantar, a servir y a entrar al templo de Dios. Ahora, ¿cómo? Las 3, dense cuenta, los 3 imperativos van acompañados de alegría y regocijo. Los 3, canten con alegría, sirvan con alegría, entren con regocijo, ¿sí? O sea, hermanos, definitivamente todo lo que tiene que ver con nuestra actitud en la iglesia, con nuestra adoración, con nuestro servicio a Dios, debe estar marcado por el gozo, por la alegría. Nuestro Dios no es un Dios frívolo, que aunque demanda que todo se haga decentemente y con orden, no mata nuestras emociones, sentimientos y incluso sentires particulares. Lo que nosotros predicamos con base en sola escritura es que estas cosas deben someterse a la palabra, no anularlas. ¿Bien? Nosotros servimos a Dios con gozo, con alegría,
Y no porque hagamos las cosas bíblicamente significa que no hay alegría. Tampoco significa que la alegría necesariamente es la algarabía. ¿Sí? Es aprender a ser equilibrados, a no satanizar expresiones de santa emoción, por así decir, pero tampoco pretender que no haya alegría con el simple hecho de venir con tranquilidad y también con santa expectativa. ¿Sí? Aquí la invitación es a revisar nuestra actitud al venir a la presencia del Señor. Todos los invitados, los habitantes de toda la tierra, están llamados a estas tres cosas, pero con una sola actitud: la alegría. Es así como la palabra se habla de que la iglesia debe servirle a Dios en el mismo sentir. ¿El mismo sentir qué? Alegría, gozo, regocijo, santa emoción, santa expectativa. Bueno, entramos a la presencia del Rey Celestial. Los capítulos anteriores vimos distintas facetas, o mejor dicho, distintas perspectivas acerca del Rey. En este capítulo vemos el pueblo que viene a orar al Rey en persona. Entramos a su templo o a su trono para rendirle una alabanza apropiada. Versículo 4 dice: con acción de gracias para bendecir su nombre. La mejor manera de bendecir al Señor es con alegría. Alguno podría pensar, bueno, ¿cómo podemos bendecir al que es bendito y el que nos bendice a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para bendecir a Dios? Hermanos, no hablamos, y la Biblia no lo habla en un sentido de echar bendiciones, sino en un sentido de acción de gracias. Bendecir el nombre de Dios es colocar el nombre santo de Dios en alto, dar reconocimiento, homenaje, alabanza, alegría al nombre de Dios. Miremos algunos pasajes. Salmo 96, 1, que a propósito es otro de los salmos de la realeza. Miren cómo se conectan. Por eso es que los comentaristas piensan que el Salmo 100 es otro salmo de la realeza. Dice: canten a Jehová cántico nuevo, canten a Jehová toda la tierra. 2. Canten a Jehová, bendigan su nombre. ¿Sí? Y imperativos que también están en el Salmo 100. Ahora miremos 98:6. Dice: aclamen con trompeta y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. ¿Sí? Ahorita decíamos, a la luz del versículo 1, que la invitación está extendida a todos los habitantes de la tierra. Pero hay un inconveniente exegético, o sea, ¿quiénes eran los que podían entrar al templo a cantar alegres a Dios? ¿Se acuerdan que incluso la ley de Deuteronomio, por ejemplo, prohibía que ciertas naciones entraran? Que ciertas naciones pudiesen tan siquiera acercarse por tal número de generaciones al templo. Hubo incluso alguna nación a la que se le prohibió para siempre. Entonces, cuando dice habitantes de toda la tierra, podríamos o parece indicarnos que los destinatarios de esta invitación agasajada, emocionante, son los mismos israelitas. Los mismos israelitas. Y comprobémoslo. Miremos Deuteronomio 12:12. En este capítulo se establece que el culto de Israel debía celebrarse en un lugar particular, el templo. En ese lugar el pueblo debía llevar el tema de los diezmos, las ofrendas, los sacrificios y demás. ¿Sí? Miren el 12.
Y se alegrarán delante de Jehová su Dios, ustedes, sus hijos, sus hijas, sus siervos, sus siervas, así como el levita que habita en sus poblaciones, por cuanto no tiene parte ni edad con ustedes. Hermanos, una de las cosas maravillosas del tema de las fiestas bíblicas, que a propósito las empezamos a estudiar en la escuela bíblica, es que están dispersas por todo el año, y todas ellas están marcadas por un tono de alegría, a excepción del día de la expiación, que es el único día de aflicción. Porque miren, Dios demandaba que la gente fuera al templo, pero que lo hiciera con alegría. ¿Sí? Dice, ustedes se alegrarán delante de mí cuando vengan a ese templo. Pero la alegría no es individual, simplemente no es como siendo egoísta de que no, yo soy el único que tiene, usted no tiene y no me importa. Hermano, esa alegría debía contagiarse y dense cuenta, va la gente en familia, ustedes, sus hijos, sus hijas y los siervos y siervas pues eran parte de la familia, eran parte de la casa. Miren ese contexto, venir y cantar con alegría era un contexto de familia. Era la familia la que venía alegre. Así como hoy es la familia, del llamado, la invitación a esas familias enteras. No solamente que venga la esposa, o el esposo, o los hijos. No vayan ustedes, nosotros no vamos a ir hoy, su papá que no vamos a ir. O no, pues mi hijo no quiso ir, hay que obligarlo porque después terminan aborreciendo la iglesia. No, hermanos, están bajo el hogar. Todos han de ir alegres a celebrar al Señor. Miren, Deuteronomio 32, 6. Aquí le dice Moisés al pueblo, así le pagan al Señor ustedes, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Es bastante fuerte. Tenemos razones suficientes para alabar al Señor. Y ahorita vamos a ahondar un poco más en ellas. El caso es que el pueblo que Dios hizo es el pueblo que está invitado especialmente a venir al culto. Porque pensemos esto, hermanos. ¿Quiénes más, sino los redimidos, podemos rendir culto dentro de los parámetros ordenados por Dios? ¿Quién más, sino el pueblo de Dios, puede venir ante su santo trono con gozo y conocimiento de su nombre? Claro, son los israelitas los que venían al tabernáculo, al templo con las familias para alegrarse y celebrar al Señor en los días santos. ¿Listos? Vamos al punto 2, bases para la alabanza. Volvamos al Salmo, versículo 3. Dice, reconozcan que Yahvé es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Versículo 5, porque Yahvé es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Qué vemos ahorita? 3 imperativos, 3 órdenes, mandamientos, invitaciones, dirigidas a todos los habitantes de la tierra, especialmente el pueblo de Dios. Bueno, ¿cuáles eran las invitaciones? A cantar al Señor, a servir al Señor y a venir a su templo, ¿cómo? Con alegría. Eso es lo que vimos en la primera parte. En el segundo punto, Dios mismo nos va a dar las razones por qué debemos alegrarnos, por qué debemos hacer caso a esa invitación. El Salmo nos enseña que la actitud de adoración genuina se sostiene sobre la base del reconocimiento. Versículo 3, reconocer que Jehová es Dios. Debe haber una confesión de fe personal, una declaración de fe, una profesión de fe mía.
Yo tengo que creer a Dios, tengo que creer en Dios, tengo que saber que creo de Dios. Y con base en lo que yo creo de Dios, puedo entonces cantar, servir y venir. ¿Por qué la gente canta lo que le parece? ¿Por qué la gente sirve como quiere? ¿Y por qué la gente ya no quiere venir al templo y busca mil excusas? Porque no reconoce que Jehová es Dios. Nosotros reconocemos que Yahvé es Dios. Él es nuestro creador. No nos pertenecemos a nosotros mismos, que dice el versículo 3. Somos su pueblo, sus ovejas. Dice la Nueva Biblia de Jerusalén, rebaño de sus pastos. Entonces, razones para venir, cantar y servir con alegría, porque Dios. Esa debería ser más que suficiente, pero Dios nos da más. Él nos hizo, no somos de nosotros mismos, no nos hicimos nosotros mismos, somos suyos. Él es el dueño y el pastor. Versículo 5, más, porque Él es bueno, más misericordioso, más verdadero, y todos esos atributos son para siempre, por todas las generaciones. Dice en la Peshitta, su fidelidad por siempre y para siempre. En la Nueva Biblia de Jerusalén, su lealtad perdura de edad en edad. A propósito, en el versículo 5, cuando dice Jehová es bueno, el Señor es bueno, está usando el salmista un término hebreo, Elolam, así como suena, termina en M, Elolam. Elolam significa eterno, significa inmutable. No cambia nuestro Dios. Otra razón para alabarlo. Hermano, ¿quién más puede alabar a Dios sin primero no reconocerlo? Si primero no reconoce su poder. ¿Podría alguno que no es parte de su redil unirse a este canto congregacional? Eso significa que habitantes de toda la tierra realmente no es tan universalista. La expectativa es universalista porque ahorita vamos a mirar. La invitación está abierta para todos los que tienen la imagen de Dios, pero terminan yendo los que reconocen al Señor, conocen sus atributos, tienen motivos para alegrarse, ¿sí? Los que son ovejas de su prado, ovejas suyas. ¿Quién más sino los suyos son testigos y proclamadores de su bondad, de su gracia y de su fidelidad? Bueno, entonces hermanos, a propósito, cuando dice somos su pueblo, sus ovejas, está implicando que Él es el pastor. Y algo importante, en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando se hablaba de pastor, en un contexto como este, se está pensando en rey, en un rey, por dos razones principales. Él es el pastor, primera razón, porque es el rey de su pueblo. Él es el que gobierna sobre nosotros como nuestra cabeza. Cuando viene un lobo, viene a atacarnos, Él es nuestro poderoso protector como un rey. Y segundo, Él es nuestro pastor, porque Él es nuestro tierno cuidador. En medio de nuestra flaqueza, necesidades, insensatez y caídas, Él es nuestro dulce proveedor. Pastor. Entonces, cuando la Biblia habla de pastor, estamos pensando en un rey y proveedor para los suyos. Con toda razón, el capítulo termina con el estribillo de toda la Biblia. El coro. ¿Cuál es el coro de la Biblia? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el estribillo de toda la Biblia? Miren el último versículo. Jehová es bueno, para siempre su misericordia,
y su fidelidad por todas las generaciones. Ese es el estribillo de la Biblia, lo vamos a ver muchísimas veces en toda la Biblia. Esta es la base final de toda verdadera alabanza y para toda genuina actitud delante de su presencia. Esa es razón suficiente para venir alegres, para cantar alegres, para servirle alegres. Amén. Para terminar, algunas aplicaciones. En los días del Antiguo Pacto, los israelitas podían llegar ¿hasta dónde? Hasta los atrios, el mismo lo dice. Habían límites. Ahí el pueblo traía holocaustos, traía ofrendas. Y el salmista estaba invitando a la iglesia de su tiempo a venir al culto y practicarlo con actitud de alegría. Pongámonos a pensar, imagínense que hubiéramos vivido en ese tiempo, ¿cómo sería nuestra adoración? Todos los días prácticamente, por lo menos 3 veces al año, yendo hasta Jerusalén con animales, con harina fina, ¿se acuerdan? Litros de vino y todo esto. Y entrábamos allá a los atrios y bueno, se quemaba eso, esperábamos que se quemara y bueno. ¿No les parece que era más fácil caer en la monotonía? ¿Que era más fácil caer en algo rutinario? Porque había un ritualismo muy marcado y tenía que hacerse todo al pie de la letra, de lo contrario, pues había consecuencias. Para nosotros hoy, el Espíritu Santo nos insta sobre la actitud con la que venimos a nuestra iglesia local. Debemos venir con la mentalidad de que celebramos a nuestro Dios y Rey, de que entramos con acción de gracias, de que lo vamos a alabar porque Él es bueno, para siempre su misericordia y su verdad. La iglesia del Nuevo Pacto tenemos más razones para alabar con gratitud al Señor. Ya no tenemos un ritualismo tan marcado, tenemos una liturgia, un orden bíblico de qué hacer en el culto, pero no tenemos esa facilidad que había antes con lo que se llevaba y a veces alguien podía llevar algo y pensar que con eso cumplía y ya. La actitud sigue siendo examinada en cada corazón. Dios nos guarde de una religiosidad ritualista, moralista, de decir, no, yo no hago nada malo, yo voy tantos días y ya, pues yo conozco a Dios, yo lo hago y ya. Hermano, la actitud, ¿cómo estamos en la actitud en el culto? De alegría. ¿Sí? Dios es el creador, el dueño de todas las almas, y hoy en el Nuevo Pacto nos insta a seguir extendiendo la invitación. Habitantes de toda la tierra, ¿cómo? Con la gran comisión. Invitamos a los habitantes de todas las naciones a que canten, sirvan y vengan a la iglesia de Jesucristo. Así que enseñémosles a través del Evangelio con sencillez a ellos, porque nuestro Dios es digno de alabar, pero contagiémoslos del gozo con el que asistimos en el día del Señor a la iglesia. Amén.